Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva nota para su canal de YouTube Un Venezolano en Forma, en la que voy a tratar un tema realmente alarmante. Y es alarmante porque puede significar el inicio de una escalada de tensiones y de una política exterior militarista a nivel internacional que haga que la correlación de fuerzas o el equilibrio estratégico de fuerzas, obviamente a nivel militar, en lo geopolítico, en materia internacional y de la seguridad mundial, se vea afectado por la situación de un país que ya lleva o ha estado experimentando y viviendo 3 años de guerra civil por la oposición radical y por un gobierno, por un régimen que no quiere ceder el poder. Hablo de la guerra civil en Siria, y es que las fuerzas aéreas de Rusia ya están en Siria. Siria es un país que está siendo asediado por el Estado Islámico, el grupo terrorista ISIS o el autodenominado Estado Islámico, que prácticamente está tomado casi en su totalidad. Una minoría del territorio la controla el régimen y el gobierno del presidente, el actual presidente sirio Bashar al-Assad, y el resto lo controla Estado Islámico. Pero también hay opositores radicales al gobierno de Bashar al-Assad que quieren derrocarlo. El Estado Islámico quiere dominar Siria y llevarse todo lo que esté a su paso, sin importar si son opositores al Assad, si es el gobierno de al-Assad, si es Rusia, si es Estados Unidos, con la presencia de quien quiera que se encuentre en territorio sirio. Rusia decidió tomar una línea de acción estratégica que implica intervenir en territorio sirio. Esa intervención o injerencia que tanto se le ha criticado a Estados Unidos, más que todo por parte de Rusia, ahora Rusia la pone en práctica, pero bajo los argumentos de que Siria autorizó la incursión de Rusia en su territorio. Ya veremos si eso es realmente cierto, pero las fuerzas aéreas rusas en Siria y dicen que tienen las respuestas a las preguntas que todos tienen en mente. Ha habido varios ataques, se han intensificado los bombardeos y Rusia decidió aproximadamente hace unos 4 días llevar a cabo bombardeos en la provincia y la ciudad de Homs en Siria. El Senado de Rusia ha autorizado este miércoles el uso de sus fuerzas aéreas en Siria. El miércoles de la semana pasada, como lo publicó el portal RT. A continuación, aquí les voy a ofrecer una breve explicación de por qué se ha tomado esta decisión y qué acciones contempla. Lo informa RT alegando que la cuestión o la razón por la cual se ha tomado esta decisión es que después de que el presidente sirio Bashar al-Assad solicitara a Moscú ayuda militar para la lucha contra los terroristas, esta se dio. La decisión la tomó al-Assad. Por ello es que Rusia alega que esos bombardeos tienen autorización, previa autorización de Siria, y no se podría catalogar desde el punto de vista de Rusia como una injerencia. Ahora pues, a pesar de que tenga la autorización del país en el cual se va a inmiscuir, y esto está contemplado en el derecho y los estatutos del derecho internacional, puede que desde el punto de vista geopolítico eso se tome o se interprete como una incursión, como digamos una forma de injerencia de Rusia en el territorio sirio, porque de alguna u otra forma va a beneficiar o podría beneficiar los intereses tanto del gobierno sirio como de Rusia, pero va a ser contraproducente a los intereses de Estados Unidos en Siria, que son intereses militares, intereses geoestratégicos, también intereses económicos muy importantes por el petróleo que hay en Siria y que a Estados Unidos le conviene poseer y manejar. ¿Qué acciones contempla esta medida? El jefe de la administración del Kremlin, Sergei Ivanov, ha precisado que se trata exclusivamente de la participación de las fuerzas aéreas en Siria, de las fuerzas aéreas de Rusia. Según Ivanov, Rusia no contempla la posibilidad de llevar a cabo operaciones terrestres en ese país, pero pudiera ser parte de una estrategia en la cual he estado pensando durante algunos días y llegué a la conclusión de que se deben seguir 4 pasos fundamentales que voy a mencionar al final de esta locución que estoy llevando a cabo en este momento. El uso de las Fuerzas Armadas en operaciones terrestres es imposible. El objetivo militar de nuestra operación es exclusivamente el apoyo aéreo de las fuerzas del gobierno sirio en su lucha contra el Estado Islámico, según ha aseverado el jefe del Kremlin, de la administración del Kremlin, Sergei Ivanov. El único modo
de combatir a los terroristas es actuar con anticipación y eliminarlos en los territorios ocupados, declaró el mandatario ruso, el presidente de Rusia Vladimir Putin, durante una reunión con miembros de su gobierno. Pero quiero interpretar y enfatizar estas palabras de Putin. Primero las de Ivanov, diciendo que el uso de las Fuerzas Armadas en operaciones terrestres es imposible. Dice que es exclusivamente el apoyo aéreo de las fuerzas del gobierno sirio en su lucha contra el Estado Islámico. Pero ¿por qué sería imposible una incursión a nivel terrestre en el territorio sirio? Puede que para las Fuerzas Armadas y para, digamos, la opinión de Rusia sea imposible, porque el hecho de que Rusia llegase a colocar sus tropas en territorio, en suelo sirio, implicaría un choque de titanes, por así decirlo. Implicaría una inestabilidad que se daría o se vería marcada por una escalada de tensiones en caso de que las tropas rusas tengan que verse en la obligación de atacar al Estado Islámico si se encuentran muy cerca de él, o en caso de alguna confusión y posible enfrentamiento y confrontación con los opositores al gobierno de Bashar al-Assad, que de alguna u otra forma tratarán de seguir intentando una transición, un derrocamiento, pero sorteando los obstáculos que pudiera haber en el camino, y esos obstáculos pudieran verse representados en la figura de tropas rusas. En cuanto a lo que dijo Putin, el único modo de combatir, cito textualmente lo que él dijo, a los terroristas es actuar con anticipación. Estoy de acuerdo con lo que dijo Putin, hay que actuar con anticipación, pero esa anticipación debe darse por el principio del aislamiento y el principio del contraataque. Son principios que en toda estrategia militar se deberían tener en cuenta. ¿Cuándo y por cuánto tiempo se llevará a cabo esta operación rusa en Siria? Rusia ha lanzado el miércoles de la semana pasada su primer ataque contra las posiciones del Estado Islámico. De momento, no hay información sobre la duración de la operación en Siria, dado que es información estratégica, según ha explicado el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. ¿Cómo se llevó a cabo el primer ataque aéreo en Rusia? O mejor dicho, de Rusia en Siria. Según lo reporta RT, durante su primer ataque los aviones rusos realizaron cerca de 20 vuelos, durante los cuales lograron destruir por completo los puestos de mando de los yihadistas en las montañas. Los aviones de Rusia en Siria llevaron a cabo todos sus bombardeos después de haber llevado a cabo un reconocimiento aéreo y de analizar los datos obtenidos del ejército sirio. Se publicaron varios videos de los operativos rusos en Siria contra el Estado Islámico, en el cual o en los cuales, mejor dicho, se observaban el despliegue de tropas rusas aéreas, tropas aéreas en diferentes puntos focales y muy específicos de la ciudad de Homs en Siria. Los participantes de la operación serán oficiales y contratistas voluntarios, según informa la agencia Interfax, citando a varias fuentes militares. Rusia va a cooperar con países como Irán e Irak, que también representan una alianza importante y pudieran iniciar una coalición importante entre Irán, Irak y Rusia para impulsar un proyecto antiterrorista en el Medio Oriente que pudiera generar un bloque conformado por una coalición antiterrorista que incrementara las fuerzas militares en la región, equilibrara la relación de fuerzas geoestratégicas a nivel militar entre países que no son occidentales y pudiera darle un nuevo, digamos, resurgir a los ejércitos del Medio Oriente para resguardar la zona y crear un bloque de defensa geopolítica, no solamente en contra del terrorismo, sino en contra de lo que ellos denominan intereses intervencionistas de los Estados Unidos y de Occidente, a través de la OTAN, por ejemplo, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Esta es la pregunta del millón. ¿Es legal esta incursión y estos ataques rusos en Siria, estos bombardeos desde el punto de vista del derecho internacional? Las operaciones en territorio de otro país son posibles únicamente si éstas están basadas en una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU o en una solicitud de las autoridades legítimas del país involucrado. Aquí hay dos puntos importantes. La solicitud de las autoridades legítimas del país involucrado, en este caso Siria, se la hizo llegar a Rusia, y Rusia tuvo la intención de incursionarse en el territorio sirio. Rusia decidió intervenir y Siria aprobó esa intervención, pero quedaría restante la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, en el cual tendría que llevarse a cabo un proceso de votación para someter a votación, obviamente, esta resolución, pero también un estudio muy riguroso, para que de esa forma, y sabiendo que Rusia domina muy bien el derecho del veto
en el Consejo de Seguridad y que domina también como tal el Consejo de Seguridad de la ONU, no impondrá trabas, obviamente, por intereses y conveniencias geopolíticas y estratégicas a esta resolución para que se apruebe o se aprobara hipotéticamente, ya que no creo que se lleve a cabo esta resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU para su intervención en Damasco, su intervención en Siria. Y lo que hacen Estados Unidos y sus aliados, también se pregunta RT para informarlo a sus lectores y televidentes. Todos ustedes saben muy bien que los territorios de Siria e Irak y otros países de Oriente Medio se sumarán a esta lista, posiblemente en el futuro próximo. Están siendo bombardeados por misiles y bombas de Estados Unidos. Francia recientemente emprendió acciones similares y Australia y otros países anuncian lo mismo. Pero me gustaría mencionar un punto importante. Todos estos actos se cometen eludiendo el derecho internacional. Ha recordado el jefe de la administración del Kremlin en Rusia, Sergei Ivanov. Pudiera esto verse desde el siguiente punto de vista que voy a mencionar. Es una oportunidad de oro para que Rusia cree una coalición con Irán e Irak que haga que se resurjan las fuerzas militares de los países del Medio Oriente y los no occidentales, los antioccidentales. Pero es una oportunidad también para resguardar la zona y es una situación que pudiera darle o digamos restarle un punto a Occidente y a la OTAN, porque el resurgir de las fuerzas militares con Rusia a la cabeza y liderando una posible coalición que al parecer ya se está formando y gestando entre Irán, Irak y Rusia para apoyar a Siria y también defender el territorio del Medio Oriente en contra del terrorismo, pudiera ser que las acciones de la OTAN se vean sin efecto alguno por una progresiva hipotética expansión de esta posible y muy probable coalición que se llega a crear entre Siria, Irak, Irán y Rusia. Estados Unidos quiere involucrarse en la zona, quiere estar en el territorio a través de Occidente. Francia ha estado llevando a cabo acciones militares y ahora pueden observar cómo si llega a surgir una coalición no occidental, tal vez la coalición occidental empieza a perder peso y aquí es cuando tal vez quieran o estén empezando a verse en apuros a sí mismos para incrementar la estrategia de la coalición occidental, para que de esa forma la coalición no occidental, la coalición del Medio Oriente, no tenga el peso que quiere tener Occidente y específicamente Estados Unidos en el Medio Oriente para dominar Rusia a través de sus intereses, no desde un punto de vista malo, por así decirlo, sino dominar o tener influencia en la zona para reafirmar y también reforzar su política exterior. Ahora, algunos datos importantes de estas acciones rusas en Siria son los siguientes. Estados Unidos dice que los golpes no estarían dirigidos contra ISIS, contra el Estado Islámico, sino contra opositores y rebeldes. Esta hipótesis la avala Estados Unidos, alegando que Rusia quiere apoyar al gobierno sirio, quiere mantenerlo en el poder y la estrategia para mantenerlo en el poder es atacar no solamente a ISIS, sino a los opositores y rebeldes que adversan a Bashar al-Assad para disminuir su radio de acción, darle más tiempo al Assad para que pueda ir expandiéndose más allá de la zona del Alawistán que controla Bashar al-Assad por la minoría chiita alawí, que es la rama religiosa que practica la familia al-Assad, el gobierno al-Assad y Bashar al-Assad, el presidente de Siria, darle tiempo para ir expandiéndose, ir mitigando y dejando sin efecto las acciones de los opositores, para de esa forma reafirmar y sentar las bases para que se mantenga en el poder el gobierno de el actual presidente de Siria, Bashar al-Assad, pero también atacando el terrorismo. De alguna u otra forma, esto pudiera generar un desequilibrio, porque el hecho de que vayan en contra de los opositores tal vez haga que Rusia le reste importancia y deje de prestarle tanta atención a ISIS y se empiece a enfocar más voluntaria o involuntariamente en los opositores a Bashar al-Assad para darle más tiempo a al-Assad de que se expanda, controlar más Siria, y tal vez allí es cuando Rusia llega a pensar en atacar a ISIS si es que al-Assad ya no controla previamente la parte de Siria que actualmente no tiene en su poder. Estados Unidos reaccionó entre irritante y preocupado. La aviación de Estados Unidos opera también en el mismo espacio aéreo que Rusia en Siria y esto pudiera generar, digamos, lo que mencioné, un choque de titanes, pero una confrontación que en un espacio aéreo tan pequeño como el de Siria, no solamente las normas del derecho internacional sean violadas, esto pudiera acarrearles sanciones a ambos países en el Consejo de Seguridad de la ONU, sino que también pudiera generar un conflicto en el que Estados Unidos y Rusia estén a la cabeza, incrementar las tensiones en Siria
ya a nivel aéreo, y Estados Unidos puede que esté operando en el mismo espacio aéreo que Rusia para no darle tanto margen de acción y de esa forma hacerle perder tiempo para que Estados Unidos gane tiempo para ir a tierra, atacar a los opositores, pero también atacar a través de la coalición occidental con la presencia de la OTAN a ISIS. Es al parecer una lucha por quién acaba primero con el terrorismo y quién defiende más a Siria para que el ganador se quede con Siria. Puede que eso es lo que estén pensando ambos países, pero la verdad es que Rusia no puede poseer Siria y Estados Unidos tampoco puede. La salvación de Siria no es ningún país, como lo mencionó un tuitero, un compañero, un colega estudiante de periodismo. Ningún país puede salvar a Rusia. Rusia solamente se salvará de la guerra civil por sí mismo. Por sí mismos. Ya hay 6 niños muertos por estos bombardeos y también Rusia intensificó los bombardeos en territorio sirio. Ahora pues, ¿cuál debe ser la estrategia primordial de Rusia para acabar contra el terrorismo si es que esas realmente son sus intenciones en Siria? Primero, rodear los campos petroleros. También desplegar tropas en la ciudad de Homs, en la ciudad de Alepo, en la ciudad de Raqqa y en la ciudad capital, que es Damasco. Luego aislar a ISIS, cerrándolos con líneas de fuego a 1 kilómetro de distancia, atacando sus bases, pero también los puntos de control y de posicionamiento, cerrar todo ese territorio con líneas de fuego, desplegando esas tropas que estén conformadas por convenciones de el ejército del ejército iraquí, el ejército iraní y el ejército ruso, cerrar a ISIS, aislarlo con líneas de fuego y una vez que estén aislados, sin opción alguna de escape por algún espacio perimetral que esté cubierto por Rusia, Irán e Irak, contraatacarlos por aire para poder exterminarlos. Se dice fácil, pero no es así. Puede sonar muy fácil, pero la estrategia tiene que ser bien planeada, pero estos son los principios fundamentales que deberían tener en cuenta. Contenerlos, aislarlos, cerrarlos para luego finalmente realizar un ataque directo y de esa forma rodear los campos petroleros para protegerlos y librarlos de todo ataque. Así es como Rusia puede afianzar su estrategia en Siria. La cuestión es que esto genera consecuencias, genera muertes y desde mi punto de vista hace que la guerra se torne más violenta y genera más guerra, por más que las intenciones de Rusia sean salvar a Siria. Está, ya sea voluntaria o involuntariamente, generando más guerra en ese país. La solución debe ser política, sancionar y aislar a aquellos que financian a ISIS para dejarlo sin posibilidad alguna de autoabastecerse y seguir realizando sus actividades terroristas y paramilitares. Amigos, les ha hablado Ricardo Serrano en una nueva nota para su canal de YouTube, Un Venezolano en Forma, desde Venezuela para el resto del mundo. Nos encontramos en una próxima edición. Chao.